Mi papá recién llegado quería comer pizza. Sí, hoy pizza, mañana una milanga. Need a sword. Aquí les mostramos el primer desayuno en Buenos Aires. Este tiene sabor a patria. Y me estaba soñando que me comía una milanesa y me desperté y me chorreaba la baba por acá por el costado, ¿viste? Amigos, estamos en el aeropuerto esperando que salga mi papá, para eso vinimos, llega hoy. Y llegamos y nos dimos cuenta, hay más gente de lo normal, hay más movimiento, ¿qué está pasando? Y justo un chico nos dice, es que hoy llegan los Jonas Brothers. Y habíamos visto los pósters en las calles para el No sé, concierto. Jonas Brothers. Samuel no tiene idea de quiénes son, cómo, qué cara tienen, No. él no los podría identificar. Sí, exactamente. Pero pues, por eso el caos en el aeropuerto y nosotros mientras tanto esperando a mi papá y los demás. Jonas. Daniel. Are they cheering for him? Go say hi. ¿Cómo está? Yeah. Hey, Daniel. Good to see you, buddy. How are you? I'm good. How are you? What a dream. Oh, grab you. Oh, man. 3 días viajando. Y el pueblo acá se onda. No lo ve, eso no viene la vida utilizar entonces va a pasar lo mismo con el arroz, de fruta, calidad, todo. Transportes, todo, con todo. No les creo nada porque fue un fracaso de esta democracia, peor dictadura, la indigencia y la pobreza argentina. Ok, entonces aquí ya estamos en el departamento. Bienvenido a Buenos Aires, microcentro. Llegamos Llegamos. al territorio nacional. Aquí estás. Qué Viaje viaje. largo. Ay, familia, tengo la cabeza, disculpen, porque me siento como que todavía me estoy moviendo arriba del avión. Y lo peor es ese tremendo ruido que hacen esos motores hoy adentro del avión constantemente. Se siente ese rugir, ¿no? Sí, yo estaba sobre el ala y si vas atrás es peor. O sea que es como un constante todo el tiempo, que uno llega un momento que parece que te está perforando el cerebro ya. No sé por qué no han podido hacer los motores más calladitos, ¿no? Buena pregunta. Y bueno, ahora se trata de tratar de meter algo al buche, porque, como les decía, yo salí de casa el lunes al mediodía y hoy ya es miércoles, y lo que he estado comiendo en el camino han sido galletitas y esas cosas, porque no me gusta cargar mucho cuando viajo, ¿no? Eso, estar sentado ahí. Estaba leyendo que los gases del estómago suben un 25 o un 30% más cuando uno está en la altura del avión. Preocupante. O sea que, sí, uno tiene que ir tranquilo y bajito. Me pica el ojo, como no se dan una idea, no sé con qué me rasqué o me sobé o me ha agarrado algo. El aire seco del avión. El aire seco del avión puede ser, pero bueno, me llora el ojo. Esta mañana me levanté para ir a ocupar el baño en el avión y del ojo derecho no podía ver nada. Se me había puesto como una bergamota, parecía. Bueno, y ahora llegamos y digo, bueno, acá cerquita tenemos la pizzería, o sea que vamos a ir a comer pizza. Pizza. Me voy a clavar por lo menos 3 porciones y no sé si 4, ¿eh? Me la vengo imaginando hace ya 3 días. Hace 3 días que vengo comiendo. A ver, te muestro lo que he estado comiendo. A ver, tu mochilita.
De Canadá me queda una. Traje 4 de estas. Ah, granola. De higo. Ok. Galletas de higo. Y esta fue la otra que he estado comiendo. Es lo que me queda. Ok. Eso nomás. Aquí. Y bueno, por supuesto. Los medicamentos. Mira la farmacia con la que tengo que viajar. Y tengo más en la valija. Ay, no sé qué pasa, ¿viste? Pero bueno, así que me llora el ojo. Así que esto sale en vivo y en directo. Nada de andar arreglando, ni maquillándose, ni nada. Así como salió Daniel del avión, como un pescado fuera del agua, así estoy. Así que nos vamos ¿a dónde nos vamos? ¿Al cuartito? El cuartito. Queda como a 1.5 cuadras de donde estamos alquilando. Ok. No quiero caminar mucho porque, aunque ustedes no lo crean, anoche cuando aterrizamos en Toronto estaba lloviendo y estaba húmedo. Y me empezó a agarrar un dolor en el hueso del pie, acá en el costado del hueso, que esta mañana cuando llegamos al aeropuerto de Sao Paulo. Y hubo que bajar del avión y después volver a subir, no podía caminar. Digo, y ahora llego a Buenos Aires y no voy a poder caminar 1 cuadra. Y en el trayecto entre Sao Paulo y Buenos Aires, como que se me desinflamó. No sé, fue Toronto. Pero bueno, qué movimiento en ese aeropuerto de Toronto, ¿eh? No, me paré un ratito a mirar por la ventana cómo llegaban y despegaban los aviones. Pero es un constante. No son minutos, son segundos entre avión que aterriza y avión que despega. Avión que aterriza y avión que despega. Cientos por día. Llegué aquí a Ezeiza y había 4 aviones en las mangas nomás. Estaba uno de American, uno de Delta, había uno de Lufthansa, había otro de BOC, algo por el estilo, y el que llegamos nosotros de Canadá, ¿viste? Y yo decía, qué diferencia, ¿viste? Entre los dos aeropuertos. Aquel es una cosa que no para 24/7 y aquí se lo ve todo. Ay, casi... No sé qué tan larga sea la pista de Ezeiza, pero casi seguimos de largo. Cuando aterrizó el avión, yo lo veo, viste que está aterrizando, me parece que le agarró la pista muy... ¿Se le pasó? Sí, o la pista no es muy larga, o el tipo aterrizó muy adelantado en la pista, porque yo vi la torre nueva que están construyendo de control, sí. Y pasó la torre y todavía no habíamos tocado el pavimento. Y después aterriza el avión y... le clavó los frenos que fuimos todos para adelante, ¿no? Nos fuimos de cabeza para adelante porque frenó con una brusquedad para poder agarrar la curva y llegar hasta la terminal. O sea que yo dije, uy, este bajó mal o la pista tiene un largo que no es suficiente, algo pasó, pero bueno, no nos despistamos, menos mal. Así que vamos a meter algo al buche. Vamos a la pizzería. Bueno, nos vemos en la pizzería, familia. Vamos. With queso, sin queso. I'll have maybe one napolitana. Bueno, les mostramos, aquí estamos de regreso en el Cuartito, una pizzería muy conocida aquí en Buenos Aires, data desde 1934, 90 años. Mi papá recién llegado quería comer pizza. Sí, hoy pizza, mañana una milanga, pero... Y después de ahí lo retomamos y empezamos a pensar el menú. Pero esto, hambreado del viaje como vengo, tenía que ser una pizza porque es rápido, ¿no? Así que estamos cerquita de esta pizzería y la mejor pizza del mundo se come en Argentina. Ya sé que los napolitanos me van a decir de todo, pero primero, antes de opinar, vengan aquí a la Argentina, prueben la pizza y después opinan. Para mí y para muchos extranjeros, la mejor pizza del mundo se come en la República Argentina. Ancha, una delicia. Bien gruesa. Ah, sí, eso. Me voy a clavar 3. 3. Mínimo. Buen plan. Sí, y un vaso de vino porque ¿cuándo salieron ustedes de Canadá? ¿Qué fecha fue? ¿Ya mes y medio? No, más. ¿Vos te fuiste en mediados de enero? No,
No. meses. Ah, fines de febrero, hija. Fin de febrero. Ok, 2 meses. Ya. Ok, 2 meses que no tomo vino. Oh. En casa me ¿Sin tienen, no, 2 meses, no vino. Pobrecito. Nada, agua y más agua y más agua. O sea que tengo el sistema limpio como el cañón de una escopeta, ¿viste? Un Sí. desierto. Ahora tengo que esperar. Desierto. Es como un camello, entonces, pobre. Sí, Bien. pero bueno, hoy largamos con un vino de la casa, nada más. Porque como recién llego y estoy todavía medio aturdido y estoy mal de la garganta. Me parece que el aire acondicionado del avión me pegó. Así que familia, perdonen que me cuesta un poquito hablar hoy, pero comer voy a comer igual. Bien, y cuando llegue la pizza les mostramos. Sí, señor. Despacito porque esta baña todo, ¿no? Ya. Si no lavamos la mesa. Eso es media jarra de vino tinto de la casa. Sí. Otra copa. Muy bien. Ahora falta la pizza, esperamos. Adiós, salud. Salud, 2 meses. Familia, 2 meses sin Dos probar. meses en Argentina ahora. 2 meses Prohibición. prohibición. Ah, 2 meses de prohibición. Yo pensé salud a 2 meses aquí en Argentina de viaje. No, 2 meses de prohibición. Ah, de prohibición. Ok, bueno, salud. Yeah, look at that. need a sword. Yeah, get your Tengo la phone. pizza, anchoas para mí, sin queso. Sin queso. La diferencia la hace el sabor de la mozzarella aquí en Argentina. Esta mozzarella no la conseguí en ningún otro lado. Se deshace y parece como que juega por el costado de la pizza. Y tiene ese sabor, yo le digo sabor a patria, porque es el sabor verdadero de la pizza. ¿Y Audrey? Y muy rico. Anchoa es mi favorita, así que yo súper contenta. Todavía falta la napolitana. Viene con ajo, Sí. bien buena. Aquí les mostramos el primer desayuno en Buenos Aires. Los tres pedimos la misma cosa. Tarararán. La mejor media luna del mundo está acá. Mirá lo que es eso. Ese aroma, ¿ah? Y el aroma que hay en estos cafés de Buenos Aires, pero es único, es genial. Mordamos. Tenemos 3 medialunas cada uno. Cafecito con leche, juguito. Así que este es un buen desayuno, así podemos salir a pasear. Tenemos energía. Yo lo pedí light para no estar eléctrico todo el día. Claro, mejor ¿Eh? así. Primer cafecito en un año. ¿En casa no estás tomando café o es en polvo? Eso no es café, lo que tomamos allá. Te venden como café, pero yo pienso que es raíz de Ah, el chicory. el chicory, a raíz de chicoria, y dicen que es café. Pero el café, qué rico que es el café acá, ¿eh? Realmente tiene... Lo estoy tomando sin azúcar porque ya tiene un sabor dulzón que no lo conseguís en otros lugares. Generalmente el café que tomamos en Canadá tiene un gusto a quemado, ¿no? Un poquito más amargo, entonces. Y el café acá es dulzón. Yo no sé si es como el proceso que le hacen para roasted, para Ah, quemarlo, ¿ves? Sí. ¿No? Y le da ese sabor tan único que no se consigue en otro lado. Yo lo busco por las cafeterías allá cuando vamos acá en Canadá a tomar café, pero no es feo, pero no es el sabor que tiene el café acá. vas a tener que llenar las valijas con café entonces. Sí. Bolsas y bolsas de café. Este tiene sabor a patria. Ah, Ah, ok.
Acá. Ok. Hoy almorzando en el Club Naval, hermoso edificio. Increíble. Realmente, Parece un palacio. centro naval se llama. Ya. Y el menú ejecutivo está a unos $13 en este momento. 13 por persona no está mal. Ya. ¿no? Así que Pero lo que... esperando el ascensor. It's fancy. Ah, It's made of wood, huh? entramos los tres. Sí. ¿Qué piso era? 6 nos dijo. Sis. Era el detailing of the wall. Ooh, there are actually clips in there. This could be a bit hard. Cerrar para la próxima persona. Bien. Entonces, hoy menú ejecutivo en el Club Naval. Cada uno pidió algo distinto. Mi papá hizo milanga, que venía soñando hace cuántos días, semanas. Me dormí en el avión y me estaba soñando que me comía una milanesa y me desperté y me chorreaba la baba por acá por el costado. Hoy me la como. Hoy te la comes. Mira qué linda milanga. Con una ensalada, Ahí huevo, está. limón. Le puse acheto, el aceite, el vinagre, sal, nada más. Ahí está listo. Una copita de vino. Ya, viene con vino. Ahí está. Seguimos con el Aquí. siguiente plato, Samuel. Sí, aquí bondiola con papas Puré de y papa. verduras con salsa. Zanahoria. Wow. Lindo aspecto. Sí, sí. Y yo me pedí el podo con una salsa de puerro, una crema. Esto parece puré de papa, Sí. horneado, verduritas. Y sí, vamos a disfrutar una rica comida. Después hay postres. Salud. Salud a ustedes. Salud. Menú ejecutivo. Menú ejecutivo. Siempre es una buena idea. Un menú ejecutivo acá en Buenos Aires se come muy rico. Ok, llegaron los postres. Hemos pedido 3 distintos postres. Sí. Tú, Yo me como un flan, pero no lo puedo tocar todavía porque le pedí que me traigan dulce de leche. dulce de leche. Oh, O sea que ahí está esperando. esperando. Samuel, Oh, isla flotante. Es nuevo postre ya, para nuevo mí. postre. Nunca lo hemos probado. Es muy interesante y salsa De San huevos. Badón. Eso es claro de huevo. Clara de huevo Sí. con Egg white. azúcar. Egg white, sí. Y yo me pedí una pera al vino. Así que lindo postrecito. Vamos a disfrutar. Rico Sí. almuerzo hasta ahora. Muy Todo diferente. bien. Todo bien. Todo bien. Gracias. Ok, recién volvemos de cenar. Fuimos a Kentucky. A decisión de último minuto. Sí. Bueno, digamos porque yo estaba buscando una fiambrería, Claro. porque quería comer un sándwich de jamón o de salame. Mortadela. Encontramos 2 aquí en la zona, pero el fiambre que tenían en las heladeras estaba como seco alrededor y digo, no, más vale no arriesgarse porque parece ser que no han tenido mucha salida a las ventas y están ahí medio mortecinos. Entonces vimos una pizzería ahí enfrente y nos metimos.
Y bueno, dos cosas que medio como que resultó ser que ordenamos la pizza y vemos entrar un señor con 2 paquetones en la mano y una chaqueta cubriéndolo. No sé si estaba porque estaba lloviendo para que los clientes no vean, pero resultó ser que eran prepizza. Prepizza, así que no hacen su propia masa en Kentucky. ¿Cómo vas a comer una prepizza en la calle en Buenos Aires con las pizzerías que hay acá? O sea que eso ya medio como que me desagradó. Y después veníamos caminando y encontramos una vinoteca. Y hace tiempo que quiero comprar este vino, que me gustó mucho, no lo hemos podido conseguir otra vez, y fue el vino que tomamos en el primer video en Toronto en el que yo participé. ¿Te acordás que armé una parrilla en el piso? Sí, sí. Ok, el Piros. Entramos en la vinoteca, el Piros, ¿cuánto vale? ¿Cuánto costó? ¿13? ¿14? 14. ¿Cómo puede costar en Argentina el vino el mismo precio que en Canadá? Es inconcebible. $14 nos cobró, bueno, no nos podíamos ir, lo compramos. Estuvimos viendo, tenían el enemigo también. ¿En cuánto pedía el enemigo en la vinoteca? 40 y... 44 el Chardonnay, pero el Malbec estaba a 22. A 22. Sí. Y después entramos en la esquina de un supermercado... El chino. El chino a comprar papel higiénico y soda y vemos que lo tienen el enemigo a 17. Sí. O sea que la vinoteca que es un robo, porque esto aquí no tendría que costar más de $7, $7,000 como mucho. Si en Canadá cuesta 14, ¿cómo es posible que aquí cueste, allá son 14 canadienses que vendrían a ser 11 americanos y aquí va a valer $15 americanos la misma botella de vino? Anda. Ok. La trajimos y lo vamos a tomar porque estaba ahí. Pero si no, le hubiera dicho, ¿sabes qué? A ese precio. Y me quería vender otra que valía $100. Tenía otra botella ahí que me dijo, tengo otro Piros acá, venga a ver. Y 197,000 pesos, una cosa por el estilo, $100. Tuvieron cara de gringo. Ya, $130 canadienses, una botella de vino en Argentina. Se les va la mano, muchachos, se les va la mano en algunas cosas. Así que bueno, vamos a tomar el Piros. A ver, Piros. Ok, Samuel. Gracias. Ahí está. Es un Malbec. Sí. 2020 años, ¿eh? Okay, A ver. bueno. Salud. 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 Salud, familia. Y bueno, esperemos que mañana siga un poquito mejor. El día empezó lindo. Esta mañana la pasamos muy bien. Visitamos lugares muy interesantes. Pero terminó con una lluvia torrencial y medio que derrapamos, resbalamos con el tema del vino y con el tema de la pizza, ¿verdad? Si yo quiero comer prepizza, voy a la esquina, me la compro y me la hago en el horno de mi casa. No quiero ir a una pizzería que me den una prepizza. Así que, salud. 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 Y terminamos el día con esto. Sí, cerramos el video con Sí. esto y nos vemos con más aventuras. Nos comemos un alfajor Sí. Sí. y unas pepas. ¿Cómo se llaman? Las Pepas. pepitas. Las pepas, ahí está. ¿Cómo es? 9 de oro. Sí, estas son buenas también para comerlas, ¿no? Ya. Al que le gusten las galletitas para el desayuno, les recomiendo las pepas. Que también, miren, este paquete tiene 140 gramos de galletitas. ¿Y cuánto costó? Ay, no sé. Creo que salió algo de $5, una cosa por el estilo, 4,80, $5. Y la última vez que estuvimos acá, estos paquetes tenían el doble, eran, y valían creo que $4, una cosa por el estilo. Ahí se dan cuenta como en un año se han disparado los precios en dólares, porque hay inflación en dólares en este momento en Argentina. Así que estas son todas las cosas en las que uno se da cuenta. Con esto se avivaron, porque el paquete es la mitad. O sea que el precio está más alto, cortaron la mitad, la cantidad, para que la gente no diga, qué caro. Dicen, bueno, está más o menos a buen precio, pero te dan la mitad del producto. La diferencia, ¿no? Inflación de paquete. Sí, Karen Huff, ¿no? Así que, bueno, voy a disfrutar de mi Piro porque si sigo hablando de las cosas que he visto hasta este momento, me pongo nervioso.
Así que nos vemos mañana, familia. Salud. Chao, Buenas familia. noches. Chaucito.